Bienvenidos a La Economía. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que los aranceles a México y Canadá empezarán a aplicarse este martes y ha dicho que no hay margen para negociar. Los aranceles serán del 25% para la mayoría de los productos, salvo para el petróleo y gas canadienses, a los que se les aplicará un 10%. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha pedido serenidad y paciencia y Canadá ha calificado de amenaza existencial las tarifas aduaneras y ha anunciado represalias comerciales. Asimismo, Trump ha anunciado un arancel adicional del 10% sobre las importaciones de China, que se suma al 10% que entró en vigor a principios de febrero, y ha asegurado estar abierto a firmar un acuerdo de libre comercio con Argentina. Donald Trump ratifica pues su intención de imponer aranceles a México y Canadá, asunto que analizamos con nuestra compañera en Nueva York. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos en el peor escenario. ¿Qué consecuencias tendrá la aplicación de estas tarifas? Sí, Rosa, muy mal escenario para tres países integrados comercialmente desde hace décadas con un tratado de libre comercio que el propio Trump renegoció en su primer mandato. México era hasta hace poco la meca del nearshoring para Estados Unidos, el lugar de reindustrialización global para este área del mundo. Ahora las cosas han cambiado y las consecuencias llegan para un movimiento de mercancía valorado en 1,5 billones de dólares. Exportaciones que representan para Canadá el 21% de su PIB y para México el 32%, según un informe reciente de JP Morgan. Las estimaciones apuntan a que en los próximos 5 años tanto México como Canadá tengan fuertes rebajas en su PIB y un repunte de la inflación. Canadá ya ha anunciado represalias y China, cuyas exportaciones se encarecen hasta el 20%, también lo hará. México todavía no ha dado detalles. La industria automotriz va a ser la más perjudicada por esta acción por la fuerte integración tanto de ensambladoras como de la industria de autopartes. Para fabricar solamente un solo auto hay muchas autopartes que están cambiando de frontera más de 7 y 8 veces. Se teme una subida en el precio de los autos de un mínimo de $3.000, quizás hasta 12.000, y una fuerte presión en los márgenes empresariales. Esas son cifras muy elevadas. Ana, Wall Street ha reaccionado con fuertes desplomes a la confirmación de aranceles de Trump. ¿Se teme un repunte de la inflación? Sí, hoy se ha registrado el mayor desplome del año y como continuación a las caídas de febrero, el S&P 500 ha dejado un 1,8% y el Nasdaq un 2,6%. Incluso Bitcoin, que ha estado ocupada por los planes de una cripto reserva, se ha desinflado un 9%. Se teme en Estados Unidos un repunte de la inflación que va a depender mucho de las variaciones de las tasas de cambio y un impacto en el consumo, ya que quienes pagan los aranceles son los consumidores, tanto finales como los intermediarios. Los productos importados son menos competitivos, pero el dinero inicialmente sale del bolsillo de los estadounidenses, que van a pagar más por su alimentación, por sus autos, por su electricidad, por las inversiones en capital. Y también se espera un impacto negativo en el PIB de Estados Unidos, un país en el que el sector industrial ya está en esta inflación. Desde el Wall Street Journal se advierte que ya se le han advertido al presidente Trump. Un escenario catastrófico, vaya. Ana, muchísimas gracias por estas informaciones desde Nueva York. Gracias. México, por su parte, ha impuesto este lunes cuotas compensatorias y ha abierto investigaciones antidumping contra productos chinos como caucho termoplástico y aceros laminados en caliente. Estas medidas llegan un día después de que Estados Unidos imponga aranceles a exportaciones mexicanas, después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que México había propuesto igualar los aranceles de Estados Unidos a China en medio de la presión de Donald Trump. El gobierno mexicano busca fortalecer la producción nacional y evitar importaciones a precios artificialmente bajos. La medida también se ve como parte de una serie de acciones para impedir la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. De enemigo a gran admirador de las criptomonedas, Donald Trump dio a conocer los nombres de los criptoactivos que serán parte de la nueva reserva estratégica que planea su gobierno. En sus redes sociales aseguró que Bitcoin e Ether serán o deben ser el corazón de esta reserva, así como también Ripple, Solana y Cardano. Esto hizo subir sus valores entre el 8 y hasta un 62%. Durante la anterior administración Biden, las autoridades regulatorias fueron férreas contra esta industria ante la preocupación de que a través de ellas se fomentara el lavado de activos y las estafas.
Y los mercados reaccionaron con fuerza a los recientes planes de defensa en Europa. La cumbre del domingo en Londres, en apoyo a Ucrania, disparó el precio de las acciones de las empresas de armas, especialmente de la alemana Rheinmetall y el de la británica BAE Systems. Es la respuesta de los mercados al plan de trabajo encabezado por Reino Unido y Francia luego de la bronca de Trump a Zelensky en el despacho Oval. Ya el mes pasado, el Stocks Europe aeroespacial y de defensa había alcanzado máximos históricos ante las expectativas de que los gobiernos europeos tendrán que asumir una mayor parte de la carga de la seguridad del continente tras el giro en política exterior de Estados Unidos. Invitamos al experto en temas de defensa, Jesús Núñez Villaverde, quien nos acompaña desde Madrid para entender el futuro de la industria armamentística europea en esta coyuntura. Señor Núñez, gracias por atendernos. En primer lugar, tras la cumbre de Londres, las acciones de las empresas armamentísticas europeas han vivido una jornada alcista. ¿Tiene la industria militar europea capacidad instalada suficiente para responder al aumento de la demanda? Lo que ha demostrado hasta ahora es que no hay esa posibilidad en la medida en la que todavía a día de hoy aproximadamente el 78% de todas las compras que realizan los países de la Unión Europea lo hacen fuera de los 27 y de ellos Estados Unidos es el primer suministrador a día de hoy de equipo, material y armamento a los ejércitos del conjunto de los países de la Unión Europea. Eso no quiere decir que no haya ido aumentando su capacidad, pero desde luego está lejos todavía de poder cubrir las necesidades que ya tenían los ejércitos europeos antes de que estallara la invasión rusa de Ucrania y evidentemente mucho menos ahora, cuando esas necesidades aumentan de forma exponencial, como lo ha ido demostrando el coste que ha supuesto no solamente en vidas humanas, sino también en material para los dos bandos enfrentados en la guerra de Ucrania. Por lo tanto, la Unión Europea está lejos todavía de tener esa capacidad. Señor Núñez, ¿puede darle Europa a Ucrania lo que necesita en materia de defensa para seguir haciendo frente a Rusia en esta guerra? Bueno, según el propio presidente ucraniano Zelensky, lo que más necesita ahora mismo Ucrania es efectivos humanos y desde luego no hay voluntad política por parte de la Unión Europea para desplegar soldados en posiciones de combate en primera línea de la batalla contra la invasión rusa. A partir de ahí, también el propio Zelensky ha concretado cuáles son sus dos prioridades en material. Por un lado, munición y por otro lado, sistemas de defensa antiaérea. Y aunque es verdad que progresivamente ha ido aumentando la Unión Europea con un retraso de prácticamente un año el suministro de munición, sobre todo artillería de 155 milímetros, es un hecho que a día de hoy la industria de los diferentes países de la Unión Europea está prácticamente al límite de su capacidad y aún así no consigue mantener el ritmo necesario para frenar esa invasión. Luego, cabe imaginar que hoy por hoy la industria europea de defensa no está, como digo, en condiciones de poder atender en solitario, sin Estados Unidos, aquello que viene exigiendo Ucrania para poder resistir la embestida rusa y no digamos ya si de lo que se trata es de expulsar a las tropas invasoras de todo su territorio. Jesús Núñez Villaverde, muchísimas gracias por estas informaciones y valoraciones. Un saludo. Un placer, hasta la próxima. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofreció a los representantes de las automotrices europeas como Volkswagen y Renault la posibilidad de flexibilizar la normativa sobre emisiones, una prórroga que evitaría la amenaza de multas ante el posible incumplimiento de la medida ambiental. Según von der Leyen, la prórroga ofrece un respiro. Si el Parlamento Europeo y los Estados miembros aceptan su propuesta, las empresas tendrían hasta 2027 para cumplir los objetivos de emisiones de CO2 de los vehículos nuevos. Las emisiones deberían bajar de 116 a 93,6 gramos de CO2 por kilómetro. Este aplazamiento evitaría multimillonarias multas a una de las industrias insignia europeas que se enfrenta a la competencia de los autos eléctricos chinos y a posibles aranceles de parte de Estados Unidos. Un asunto que ampliamos con nuestro compañero allá en la Bolsa de Frankfurt, Ezequiel Daray. Muy buenas tardes. ¿Cómo han tomado los fabricantes de automóviles europeos esta noticia que sin duda representa un alivio, ¿no?, en un momento de crisis? Absolutamente, Rosa, un gran alivio porque para entenderlo mejor tenía que cumplir con menos de 116 gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido en promedio de toda la flota en este 2025. Ahora la diferencia es que tienen que llegar a un promedio de menos de 116
de aquí 2025, 2026 y 2027. Es decir, que si se exceden este año pueden compensarlo con menores emisiones en los años siguientes. ¿Y por qué se les está complicando a las automotrices europeas cumplir con esto? Porque para esto es fundamental el auto eléctrico y las ventas de autos eléctricos en Europa se han caído en picada. Entre otras cosas, por ejemplo, porque el gobierno de Alemania decidió quitarle el subsidio a los autos eléctricos y hay falta de convencimiento de esto. Pero también Volkswagen, por ejemplo, si esta medida hubiera entrado en vigor, habría tenido que pagar hasta 1,5 billones de euros en multas. Esto le da tiempo para su plan hasta el año 2027 de lanzar autos eléctricos asequibles y, por ejemplo, llevarse el Golf a combustión a México. Claro, empresas como Volvo se han quejado porque estaban haciendo los deberes y sienten que les cambiaron las reglas de juego. Claro, se han quejado con razón. Ezequiel, otra cosa, ¿cómo se preparan los fabricantes de automóviles europeos ante las amenazas de aranceles del presidente Trump? Bueno, les va a pegar o les puede llegar a pegar de dos maneras, porque muchas empresas europeas producen en México para exportar a los Estados Unidos y ahí podría tener aranceles, y también producen en Europa para exportar a los Estados Unidos. Es una situación muy grave, sobre todo para los proveedores. Hay muchas fábricas, hay muchos proveedores europeos que exportan componentes a los Estados Unidos para vehículos que se fabrican en los Estados Unidos y dicen no hay margen para ajustar el precio, con lo cual o habría aumento de precios masivos en los Estados Unidos o faltantes. Y también podría provocar todavía más despidos en la cadena de suministros, que ya tuvo despidos récords el año pasado para tratar de bajar costos. Recordemos que las empresas automotrices han reducido muchísimo sus márgenes de ganancias porque han tenido que invertir para lo que es el desarrollo del auto eléctrico, que encima, como decíamos antes, las ventas no repuntan. Desde luego. Ezequiel, muchísimas gracias por este análisis. Y gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Les invito a que sigan aquí con nosotros en DW o nos dejen sus comentarios en redes. Hasta la próxima.